Soy Felipe Millino y voy a hablar de la sociedad y la economía en América colonial. Los españoles crearon el sistema de monopolio comercial en sus dominios coloniales americanos. En 1561, España creó el sistema de flotas y galeones, que consistía en flotas que eran escoltadas por galeones que eran buques de guerra. Las flotas salían del puerto de Sevilla, atravesaban el Atlántico y desembarcaban en La Habana. Después se distribuía la mercadería en los puertos habilitados del Caribe. Desde Cartagena era llevada la mercadería a Panamá. De Panamá era llevada hasta el puerto de Callao y del puerto de Callao por vía terrestre era llevada a las ciudades del sur. Este sistema perjudicaba a las ciudades del sur porque la mercadería llegaba meses después y el precio era encarecido por el precio del transporte y los impuestos. El objetivo de este sistema era controlar el comercio en América colonial y prohibir que la colonia comercie con países extranjeros. El trabajo que más se realizaba en América era realizado en el Cerro de Potosí. Los españoles descubrieron el Cerro de Potosí gracias a los aborígenes, quienes no lo explotaron debido a las duras condiciones que presentaba el lugar, ya que se ubicaba a 4.700 metros de altura. El Cerro de Potosí era importante ya que contenía una gran cantidad de plata. Los españoles crearon dos maneras de producción de la plata. Una era con un horno de barro y otro era por aleación, que formaban lingotes. Este trabajo lo realizaban los aborígenes, quienes se tomaban turnos para realizar este trabajo y eran obligados a realizarlo. Después, la plata era llevada al puerto de Buenos Aires. Entonces desarrollaban mulas, asnos y caballos y los llevaban al puerto de Buenos Aires y de Buenos Aires cumplían con el camino real. La sociedad en la colonia había diferentes clases sociales. Una de ellas eran los blancos, a quienes después se les agregaron los criollos, que son los hijos nacidos en América. Estos tenían privilegios, ocupaban los mejores puestos en las ceremonias públicas, no pagaban impuestos y no pagaban impuestos. Después están los indígenas, los aborígenes, quienes eran personas libres, pero consideradas menores de edad. Estas personas debían pagar impuestos y trabajaban para los blancos. Después estaban los esclavos, que eran los traían forzados desde África. Y estos podían comprar su libertad y eran llamados libertos. Después había mezclas de etnias, como los mestizos, que son los hijos de la unión entre blancos y aborígenes, los mulatos, que son la unión entre blancos y africanos, y zambos, que son la unión entre aborígenes y esclavos.